Tal vez el momento más icónico de Breaking Bad ocurre cuando Hank descubre que Walter es Heisenberg, después de todo lo que sufrió por obsesionarse con ese caso y por intentar atraparlo a cualquier precio. Era inevitable que la revelación se lo tomara de esta manera. Los años más duros de su vida coincidieron con la transformación de Walter en el mundo del narcotráfico, y de pronto todas las piezas encajaron de la forma más cruel posible. Aunque lo irónico es cómo lo descubrió. ¿Acaso su evacuación intestinal la tuvo después de descubrir la verdad? ¿O a lo mejor se le quitaron las ganas? Y si no es así, es un poco gracioso imaginar en cómo Hank tuvo que limpiarse durante su ataque de pánico. Pero bueno, son cosas que nunca sabremos y no es el tema del video. Bien, sabemos que después de que Hank lee lo que escribió Gale, se pudre todo, y no me refiero al olor que podría haber en el baño, sino todo lo que vino después, y no creo que haga falta mencionarlo. Pero, ¿qué habría pasado si Hank no hubiese leído ese libro? ¿El destino de los personajes habría sido mejor o peor? Creo que el contexto no es tan necesario para este What If, pero sí hay que aclarar puntos importantes, como por ejemplo, Walter ya se había retirado del negocio. Era algo que claramente iba a pasar después de verlo así de hastiado en el montaje del mismo episodio. Llevaba unos meses trabajando con Todd y Lydia, enviando su metanfetamina a otros países. Tal vez es algo que ya no le llenaba tanto como en temporadas anteriores. Lo otro importante a considerar es que sus hijos llevan meses viviendo en la casa de Hank y Marie, y Skyler, en una oportunidad, le pregunta cuándo podrá recuperar a sus hijos después de mostrarle a Walter la montaña de dinero que había generado todos esos meses, y ahí es cuando Walter decide retirarse. Y tal vez no es solo por eso, puede que el que su cáncer volviera haya influido en su decisión. Así que un mes después de abandonar el negocio, las cosas marchan bien. Hank está mucho mejor, se lo ve tranquilo, después de haberlo visto enfermo por el caso Heisenberg en casi toda la serie. Marie también está mejor, porque si Hank está de buen humor, ella también. Y Skyler, quien tuvo un intento de suicidio hace unos episodios, ahora se le ve más tranquila. Se nota que pueden empezar todo de nuevo. Pero aquí es donde todo empeora, porque Hank va al baño y encuentra el libro, pero en esta línea alternativa, supongamos que solo va a mear. Por lo tanto, nunca llega a mirar ni tocar el libro. Hank vuelve al patio, en donde todos están hablando de un posible viaje a Europa por parte de Walter, Skyler y sus hijos, y realmente todos están alegres por la noticia. Por otro lado, Todd se quedó con el laboratorio de metanfetamina después de que Walter le dejara claro que ya no quería saber más del negocio, aunque para Todd no es necesario estar cocinando en casas que están siendo fumigadas. Puede hacerlo tranquilamente en el complejo de su tío Jack, pero Todd no está ni de cerca de alcanzar la pureza de Walter, lo cual le preocupa a Lydia, porque tiene clientes en Europa que esperan la metanfetamina azul que cocina Walter. Sin embargo, a Jack y los demás no les importa mucho si tiene casi un 100% de pureza o es azul, les importa ganar un poco de dinero fácil y ya. Pero Lydia no quiere eso. Le interesa mantener a sus clientes felices y seguir ganando dinero que le podría alcanzar para al menos 10 vidas. Así que se propone visitar a Walter para que le enseñe a Todd una vez más cómo cocinar su fórmula. El problema aquí es que Walter está cómodo con su nueva vida. Después de enterarse de que su cáncer volvió, prefiere pasar ese tiempo con su familia en lugar de estar cocinando metanfetamina. Además, está planeando vacaciones con su familia y comprar otro lavado de autos para lavar su dinero más rápido. Por lo tanto, a Lydia le responde con un rotundo no, y luego Skyler la amenaza para que no vuelva nunca más. Todo parece ir bien en la vida de Walter, está recuperando su vida poco a poco, menos Jesse. Cada día que pasa es más pesado para él, simplemente no puede superar todo lo malo que le ha pasado desde que se volvió a encontrar con Walter. Además, siente mucha culpa por la muerte de Drew Sharp y por la de Mike. Nadie le ha confirmado la muerte de este último, pero Saul casi que se la confirmó cuando le contó que Walter logró asesinar a los tipos de prisión, y esto no lo hubiera podido lograr si es que Mike siguiera con vida. De alguna u otra forma,
iba a tomar medidas drásticas para asesinar a Walter, pero como nunca pasó nada, Jesse se dio cuenta de que Walter acabó con la vida de Mike, así que toma los 5 millones que le dio Walter para darle la mitad a la familia del niño que asesinó Todd y la otra a Kaylee, considerando que Mike no pudo dejarle absolutamente nada de dinero. Pero Saul piensa que es una pésima idea, porque esto alarmaría a la DEA y llama a Walter para que lo ayude. Cuando este llega a la casa de Jesse, intenta convencerlo de que deje atrás la oscuridad. El pasado es pasado, y también lo intenta convencer de que él no asesinó a Mike, pero al igual que en la serie, Jesse no le cree para nada. Y esa misma noche pasan dos cosas importantes. Walter, cenando con su familia, se levanta para ir al baño a vomitar debido a su quimioterapia, y se le ocurre revisar el lugar en donde está su libro. Lo toma, lo admira un rato y recuerda que lo conservó porque le había gustado que Gale lo hiciera sentir como un genio y alguien a quien admirar, pero quiere intentar dejar todo lo que tiene que ver con su pasado como Heisenberg y se deshace del libro, y así es como elimina la única prueba que lo incriminaba. Lo otro importante de esa noche es Jesse. Sigue igual de mal o tal vez peor, y se le ocurre regalar su dinero a casas al azar, lo que alerta a los federales. Pasa mucho tiempo siendo interrogado, pero no dice nada. Al final, Saul Goodman es quien lo salva, y no, esta vez Hank no se enteró de que Jesse había sido retenido por regalar varios miles de dólares, y claramente Jesse perdió todo ese dinero al ser detenido, pero Hank no llegó a hablar con él porque nunca supo que Walter es Heisenberg, aunque Hank fácilmente pudo haberlo visitado, porque por mucho tiempo estuvo investigando a Pinkman y tal vez le podría servir para cerrar el caso Heisenberg, pero no, ese caso lo dejó atrás hace poco más de un mes cuando su jefe le pidió encarecidamente que se centrara en más casos después de la desaparición de Mike, la muerte de los hombres de Gustavo en prisión y porque la metanfetamina azul desapareció de las calles. Solo hay imitaciones baratas con colorante azul, que están muy por debajo de la droga de Heisenberg. Por esa razón, está tan tranquilo y en paz, por así decirlo, en el patio de los White en esta escena. Por lo tanto, Gómez no se tomó el tiempo de decirle que Jesse estaba retenido. Simplemente llega Goodman al lugar y logra sacar a Jesse de ahí. Sin embargo, esa tranquilidad que tenía Walter se perdió gracias a las acciones irresponsables de Jesse, y unos días después se reúnen los tres en la oficina de Saul, y no en el desierto, no es necesario, ya que Hank no está buscando a Walter, y los federales tampoco están tan interesados en Pinkman. En la oficina, Walter y Saul le sugieren a Jesse empezar una nueva vida en otro lugar, con otra identidad. Jesse, al igual que en la serie original, explota diciéndole a Walter que se quiere deshacer de él porque es un cabo suelto y sabe que asesinó a Mike. Walter solo lo abraza para calmarlo y de alguna manera logra convencerlo de que se vaya de la ciudad para intentar dejar su pasado atrás. Jesse solo responde que necesita un par de días para pensarlo. Luego, Walter le ofrece un par de millones de su fortuna para que arme una nueva vida tranquilo. A diferencia de la serie, Jesse tiene un par de días para pensarlo, porque Walter no necesita con urgencia que se vaya de la ciudad, porque Hank no está detrás de él. Pasan los días y Jesse no se saca de la cabeza la idea que Saul y Walter le presentaron, y cada vez lo ve como una buena idea. Pero cuanto más lo piensa, más entiende que no se trata solo de desaparecer. Si realmente quiere que funcione, tendría que dejar las drogas atrás, porque mientras siga consumiendo, todo lo demás sería una mentira. No importa el lugar al que vaya, cada vez que se drogue, va a volver mentalmente al mismo punto, a los mismos recuerdos y a las mismas culpas. Las drogas siempre han sido su forma de no pensar, y justamente por eso lo mantienen atado a todo lo que quiere dejar atrás. Ahora, al tener una nueva identidad, no estaría escapando, sino que intentando romper el ciclo, y después de mucho tiempo, Jesse se plantea dejar las drogas de verdad. Cuando le confirma a Saul que aceptará irse de Albuquerque, lo hace con un par de condiciones. De esos millones que Walter le va a regalar,
le pide a Saul Goodman que al menos le deje un porcentaje a Kaylee y que de alguna manera, con sus técnicas o a través de una carta anónima, le confirme a la familia de Drew Sharp que el niño está muerto, pero que claramente no diga nombres. No quiere llegar a culpar a Todd, porque eso traería muchos problemas. Y lo último que pide es que cuide a Andrea y Brock, y que de alguna forma su casa quede para ella. Cuando todo está listo, Walter y Saul se despiden de Jesse antes de que Hill lo lleve al punto donde Ed lo recogerá. Y no es una despedida emotiva, ni mucho menos afectuosa, es más bien el cierre frío entre socios que compartieron negocios y demasiadas tragedias. No hay abrazos y tampoco palabras, solo miradas que dicen lo que ninguno quiere admitir, y así, sin ceremonia y sin redención inmediata, Jesse deja Albuquerque con otra identidad, no para empezar de cero por ambición, sino para intentar sanar lo que todavía carga por dentro. Tiempo después, a Lydia, sus clientes le informaron que romperán su alianza, debido a que la droga es mucho peor a la que recibían en un principio. Lydia siempre quiere más dinero, así que intenta contactar a Walter para verse en el lugar de siempre, y a pesar de que Walter está disfrutando ser dueño de ahora 2 lavaderos de autos y de ser un narcotraficante retirado, acepta juntarse con ella. En esa reunión, Lydia le insiste a Walter que le enseñe un par de veces a Todd cocinar para que se aprenda la fórmula, pero Walter no se juntó con ella para volver al negocio, sino para dejarle claro que no volverá, recordándole que no se olvide que él fue quien mató a Mike y a Gustavo. Son 2 personas que ella creía que eran imparables, pero Walter sabe que ella lo seguirá molestando, y como fue el primero en llegar al lugar, lo primero que hizo fue dejar un sobre de stevia con la ricina que tenía guardada en su casa, para eliminar a Lydia de una vez por todas. Todd siguió cocinando metanfetamina en el laboratorio que armó en el complejo de su tío Jack, y todos los neonazis están conformes con el dinero que ganan, pero claro, no podrán tener ese dinero para siempre, porque en algún momento la metilamina se les va a acabar. Y todos recordamos que Todd estaba enamorado de Lydia, y como de un día para otro no supo más de ella, intentó buscarla en donde vive, Houston, Texas, pero jamás encontró nada que tenga que ver con ella, así que solo la recuerda de una forma retorcida. Hank, por otro lado, cada vez está más tranquilo con el tema de la metanfetamina azul. En las calles se sigue vendiendo, por supuesto, pero no es la de Heisenberg, solo imitaciones muy malas a las que le ponen colorante azul. Y claro, Hank de todas formas tiene que detener a esas personas y logra detener a Declan por narcotráfico, aunque están más centrados en la nueva droga que está de moda, como mencionan en Better Call Saul. Éxtasis. Ecstasy. That's the big one now. Y Hank, como asistente especial a cargo, se tendrá que hacer cargo de combatir a las nuevas bandas criminales que viven a costa de vender esa nueva droga. Y también tendrá que ver cómo nace otro cártel, porque el de Juárez, Gustavo lo eliminó por completo. En cuanto a Walter, lo único que puede hacer ahora, además de seguir administrando los 2 lavados de autos que tiene, es intentar ser buen padre y esposo. Su cáncer ha vuelto, sí, pero esta vez tiene el dinero suficiente para tratarlo sin preocuparse por facturas impagables, y además cumplió su objetivo principal, asegurar el futuro económico de su familia. Y como la relación con toda su familia no se ha quebrado, su nueva meta es ver a sus hijos crecer e irse de viaje por Europa, y así lentamente llevarse a la tumba el secreto de que siempre fue Heisenberg, de que dejó morir a Jane y de que envenenó a Brock. El final de Saul Goodman no es tan feliz, porque nunca se redimirá, seguirá reprimiendo sus emociones como Saul Goodman hasta el final de sus días, pero para él estar lleno de lujos es estar bien, aunque nunca estará completamente bien. Y bueno, pudo cumplir con las condiciones de Jesse, logró a su manera dejarle dinero a Kaylee, también consiguió que Andrea se quedara con la casa de Jesse y les avisó a los familiares de Drew Sharp que su hijo está muerto.
Y Jesse está más tranquilo en Alaska, poco a poco ha ido sanando y de vez en cuando es líder de grupo en una clínica de rehabilitación o de iglesias, y a sus 25 años decidió estudiar medicina deportiva, tal como le dijo a Walter en su momento. What would you study, you think? What interests you? Sports medicine? Yeah, sure. Y quién sabe, tal vez formar una familia cuando esté listo. Si les gustó este What If, les recomiendo este otro, en donde Tuco logra llevarse a Walter y Jesse a México, y la verdad es que las cosas habrían sido muy distintas.